Shalom, hermanos en Yahshua. Vamos a hablar un poco sobre, el tema es extenso, como siempre, todos los temas que son referentes a las Santas Escrituras, pues sabemos que son bastante extensos, pero estamos hablando pues con personas que ya conocen de la palabra de Yahweh, y siempre si tienen dudas o preguntas se pueden comunicar. Ustedes saben que el tema, pues, este tema nunca va a terminar porque las religiones como el judaísmo, como el cristianismo y otras enseñan pues que la mente de Yahweh cambió. Lo hacen al mentiroso porque dicen que ya no hay que guardar sus instrucciones o sus mandamientos o su ley, como también se le conoce. Y otros piensan pues que se abolió por completo todo lo que llaman ellos la ley mosaica, y eso pues ya sabemos que no es así. Pero vamos a leer aquí un poquito para refrescar la memoria de algunos, y lo decimos pues porque todavía hay personas que hablan de ese tema y no lo tienen claro. Vamos a leer porque esto que voy a leer ahora los confunde. Dice aquí claramente en el capítulo 10 de Hebreos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué está diciendo aquí? Claramente está hablando de una ley, y dice que esta ley es sombra de los bienes venideros, y que nunca puede, por los mismos sacrificios, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Y qué sacrificios de la ley? ¿O cuál era la ley que decía, verdad, que teníamos que hacer sacrificios para perdón de pecados? Pues vamos a ver, hermanitos. De otra manera, ¿verdad? Sí, está diciendo de otra manera, o sea, en otras palabras, si estos sacrificios que la ley manda hicieran perfectos a las personas, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si estos sacrificios que manda la ley hacer para perdón de pecados hicieran perfectas a las personas, que no lo hacen, pero la evidencia de que no hace perfecto a ningún hombre, la evidencia de que no lo hace es que tienen que seguir haciéndolo, porque si fuera así no habría que hacer más sacrificios, ¿verdad, amados? Es lo que dice. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero, dice, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Se acuerdan del día de Yom Kippur? O el día donde se hacía esto que Yahweh mandó que se cogieran 2 chivos, y uno era por Azazel, otro era por el pecado. ¿Se acuerdan? El día que del perdón del pecado. Dice, pues esto no habría que hacerlo todos los años. ¿Pero y por qué se hace todos los años? Pero en estos sacrificios pues cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Claramente, ¿verdad? Yahweh estableció en la ley, Yahweh estableció un sacerdocio, el sacerdocio levítico. Y él dijo, porque su palabra dice que la paga del pecado es muerte, ahí tiene que haber derramamiento de sangre. Pues él estableció un sistema de sacerdocio en el templo donde había que matar animales, porque alguien tenía que morir, porque hay pecado. Morían estos animales, machos cabríos y toros, pero no podían quitar los pecados. ¿Por qué? Porque solo eran como una cubierta, ya se olvidaba en el momento, pero volvía otra vez la gente a pecar y volvía el pecado. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿y quién entró en el mundo? Yahshua. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto lo está diciendo Yahshua. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Se profetizó que así va a ser y él va a cumplir esta profecía. Bueno, la cumplió cuando vino. Entonces, diciendo,
Primero, sacrificio y ofrenda de holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ¿verdad? Que fue lo que él dijo, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Yahweh, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach hecha una vez para siempre. Y la gente lee hasta aquí y dicen, ven que la ley fue abolida, ven que ya se abrogó, ven que ya la ley no hay que guardarla. Es lo que ellos dicen porque leen esto y entienden eso. Y es verdad lo que está diciendo esto es que ya no hace falta esa ley, pero es la ley de los sacrificios de animales. Vamos a ver. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que era lo que hacían, ¿se acuerdan? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero ahora, desde que Yahshua vino es distinto, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿verdad? Se sacrificó una sola vez. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Yahweh. Subió a la diestra de Yahweh. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Con ofrecerse una sola vez y ser sacrificado una sola vez, hizo perfectos para siempre a los santificados, lo que no pueden hacer los animales. Y nos atestigua lo mismo la Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya estamos perdonados por la sangre de Yahshua. Ya no hace falta más sacrificios de animales. Como estábamos hablando un rato, que alguien dice que no se puede guardar el Shabbat porque no hay templo y habían instrucciones en el templo de hacer doble sacrificio, pero ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay que hacer sacrificios ni en Shabbat ni en ninguna de las fiestas de Yahweh. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua HaMashiach. ¿Y en qué lugar santísimo está hablando? Del templo celestial. En el cielo está el templo de Yahweh, y cuando se le dio unas instrucciones y un plano a Moshe de que hiciera el templo en la tierra, se le dijo que le hiciera que era una copia de sombra del celestial, y se le dio un plano. Eso existía desde antes. A ese fue el que entró Yahshua a través de su sacrificio. ¿Por qué? Pues esto lo hemos hablado muchas veces antes, porque Yahweh había establecido que el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de Yom Kippur, podía entrar al lugar santísimo después de haber hecho sacrificio, y se le perdonaba el pecado a ellos una vez al año en el lugar santísimo del templo hecho de manos. Pero Yahshua, al ofrecerse, entró al lugar santísimo del celestial, y dice que por eso ahora nosotros tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua. Por eso cuando Yahshua murió, ustedes saben y todos lo sabemos, que se desgarró la cortina o el velo que dividía el lugar santísimo en el templo del lugar santo, para darnos a entender que ahora él tuvo acceso a ese lugar en el cielo, y nosotros también, amados, a través de la sangre de Yahshua, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. ¿Ven? Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh. Ese es el sumo sacerdote que tenemos nosotros, que es Yahshua, en ese templo celestial. Pues ahora acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿a qué, hermanitos? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del regreso de Yahshua. Esto está hablando, por supuesto, para los que no lo entendían o los que entendían que la ley era abolida, está hablando del sacerdocio. Hay otras partes que lo explica mejor. Del sacerdocio levítico, que se requería sacrificios de animales para perdón de pecado, y esa es la ley que ya
no hay, esa es parte de la ley que ya no hay que hacer y que no hay que guardar, hermanitos. Entonces no, sí, no podemos decir que no podemos guardar el sábado porque no hay templo. Entonces dice claramente, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. No se podía, eso tuvo que dejar de existir. Ahora Yahshua, a través del sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad, hermanito? Pues entonces está sentado a la diestra de Yahweh, y a través de esa sangre tenemos acceso al trono o al lugar santísimo, perdón, en el templo celestial. Eso es lo que queríamos recordar, hermanitos. Nunca nos olvidemos que según entraba el sumo sacerdote cada año y se sentía el pueblo perdonado, ¿se acuerdan? Asimismo, si cometemos un error, un pecado, no estamos perdidos, inmediatamente nos arrepentimos, vamos a donde Yahshua, que es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, y le pedimos perdón a Yahweh a través de ese sacrificio, y si estamos arrepentidos de verdad, somos perdonados y no cargamos ese peso del pecado, hermanitos. Somos libres del pecado. Bendito sea Yahweh y bendito sea Yahshua, nuestro Salvador. La ley nos lleva a Yahshua y Yahshua nos lleva a la ley. La ley define lo que es el pecado, nos hace ver cuán malos somos, cuán inmundos somos y cuánto necesitamos de un Salvador. Y Yahshua pues nos recibe y nos dice pues que también debemos amar al prójimo y a Yahweh como a nosotros mismos, y a Yahweh sobre todas las cosas, y que eso es la ley también, ¿verdad, hermanitos? Así es que los que ya conocen todo esto, que bueno el repaso, y los que no lo habían entendido lo entienden ahora. Esperamos que así sea. Que Yahweh los acompañe, que les dé shalom a todos. Como siempre, si les gustan los audios, denle al botoncito de me gusta y compartan los audios. Benditos sean y que Yahweh los acompañe, y hasta la próxima.